Continuamos con el movimiento circular uniforme. ¿Qué ocurre en un movimiento circular uniforme? Que la aceleración tangencial es cero. ¿Quién era la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es la que medía la variación del módulo de la velocidad. En un movimiento circular uniforme, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, no habrá aceleración tangencial, que es la que mide la variación de la velocidad. Ese es el caso de una noria. En una noria, la velocidad con la que la noria se mueve es constante y da las mismas vueltas en el mismo número de tiempo. Pero sí que varía, en un movimiento circular sí que hay aceleración, porque existe lo que se conoce la aceleración normal. ¿Por qué es constante esta aceleración? Porque la velocidad no varía en módulo, pero sí varía en dirección. Y varía de una manera constante. ¿Cuál es el valor de la aceleración normal? La aceleración normal sigue esta expresión. Es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. ¿Qué pasa si yo quiero medir esta aceleración normal en términos angulares? Como yo sé que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, si sustituyo v en esta expresión, tendremos esta expresión de aquí. Como v al cuadrado por r al cuadrado dividido entre r, la r podríamos despejarla y nos quedaría la aceleración normal en función de las variables angulares. Velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, eso es la manera de medir la aceleración que hay en un movimiento circular, que siempre existe, puesto que siempre varía la dirección de la velocidad. ¿Cuál es la relación o cómo relacionar las ecuaciones de un movimiento rectilíneo con un movimiento circular? Bien, la ecuación de la velocidad será igual al espacio partido del tiempo en un MRU y el ángulo descrito partido tiempo. Es decir, podemos asociar la magnitud lineal S con la magnitud angular variación de phi. En este caso, las dos expresiones son iguales, cambiando la S por la phi. ¿Qué ocurre con la ecuación del movimiento? Lo que mide es la posición final, posición inicial, velocidad lineal por el tiempo. Pues bien, en magnitudes angulares, esta S sería el ángulo final. La S sub 0 habría que cambiarlo por el ángulo inicial. Y la velocidad lineal sería lo mismo que la velocidad angular. En síntesis, ambas expresiones, las lineales y las angulares, son iguales, modificando las variables lineales por las angulares. Bien, el movimiento circular tiene unas particularidades. ¿Por qué? Porque es un movimiento periódico y queda definido por dos magnitudes. Bien, ¿por qué es periódico? Porque si nosotros nos estamos moviendo en la noria y estamos en lo más alto de la noria va girando, va girando, va girando, va girando, va girando, va girando, hasta que volvemos a la posición inicial. Si sigue girando, volvemos a la posición inicial. Si la velocidad es constante, cada vez que damos el tiempo que tardamos en hacer un giro completo, sería T1 en la primera vuelta, otro giro, T2 en la segunda vuelta, T3, y todos estos tiempos, si la velocidad es constante, sería el mismo. Es decir, cada cierto tiempo volvemos a la posición inicial. Eso significa que el movimiento es periódico y se mide por una variable que se llama T mayúscula, que es el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda en dar una vuelta. Es decir, en girar 2pi radianes. Bien, ¿cómo medimos ese tiempo? Nosotros sabemos la velocidad angular es igual al ángulo descrito partido por el tiempo. Si yo despejo el tiempo, tendré que es igual a la variación del ángulo por la velocidad. Claro, pero el tiempo que yo estoy buscando es un tiempo especial. Es aquel en el que el ángulo que yo describo es 2pi. De tal manera que si yo sustituyo en el ángulo
por 2pi, tendré que el periodo es igual a 2pi partido por omega. Claro, si yo en un movimiento sé cuál es el periodo, puedo determinar el valor de omega. ¿Cómo? Si yo despejo de aquí omega, esto que está dividiendo pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, tendremos que la velocidad angular es igual al ángulo descrito por el tiempo empleado en ello, que es el periodo. ¿En qué se mide el tiempo? Pues evidentemente en segundos. ¿Qué pasa si tenemos un movimiento que no podemos medir el tiempo porque es demasiado pequeño al ir muy rápido? Pues en ese caso hacemos la inversa. En lugar de medir el tiempo que tarda en dar una vuelta, medimos el número de vueltas que se da en un segundo. A eso se le llama frecuencia y se determina por este simbolito. Bien, ¿cómo es la frecuencia? La inversa del tiempo. Si resulta que el periodo es 2pi partido por omega, la inversa de esa fracción sería invertir esto, poner W arriba y 2pi abajo, de tal manera que la frecuencia es igual a W partido de 2pi. Si lo que nos interesa es conocer la velocidad con la que un movimiento de frecuencia X se está desplazando, entonces al despejar W de aquí me da que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Esta expresión en función del periodo y esta en función de la frecuencia en realidad son la misma, porque 1 partido de t es la frecuencia. Esta expresión y esta son muy útiles y muy utilizadas. ¿En qué se mide la frecuencia? Pues evidentemente se mide en 1 partido por el tiempo, es decir, segundos a la menos 1. A esa magnitud se le llama hercio. Y estáis muy acostumbrados porque es EZ, que estáis muy acostumbrados a verlo en las radios, porque es la frecuencia de las ondas. Bien, vamos a aplicar esto en un ejercicio sencillo que os podéis encontrar. Y dice, determina la velocidad angular en radianes partido por segundo, que es la unidad del sistema internacional. Pero nos dicen que es una rueda que gira a 60 revoluciones por minuto, RPM. ¿Qué significa RPM? Pues las vueltas que da por cada minuto. Bien, en realidad el ejercicio no es más que un cambio de unidades con factores de conversión. Bien, mirad, ¿qué es lo que yo quiero? Radianes partido por segundo, que son las magnitudes en las que se mide la velocidad angular. Bien, tenemos 60 vueltas por minuto. Bien, si yo quiero radianes y tengo vueltas, en el factor de conversión, en el numerador, pondré radianes y abajo vueltas, que es lo que me estorba. Bien, en una vuelta, ¿cuántos radianes describo? Pues 2pi radianes. De tal manera que vueltas en el numerador, vueltas en el denominador, me queda radianes, que es lo que yo quería. Bien, vamos abajo. Tenemos minutos, queremos segundos. Para ello, entonces, aplicaremos otro factor de conversión. De tal manera que ahora en el denominador pondré los segundos y los minutos que me estorban los pondré arriba. Bien, en este caso, por cada minuto hay 60 segundos. Minutos de arriba, minutos de abajo se va. Si hacemos las cuentas, nos daría que la velocidad en radianes partido por segundo, que son 60 revoluciones por minutos, sería 60 y 60 se va, 2pi radianes. Y ahora lo que os queda es practicar con los ejercicios que os voy a poner ahora, que son de la página 155 el ejercicio 13 y de el final de la unidad el 45, 46, 47 y 48.
No os preocupéis porque esto os lo mandaré en apuntes y lo tendréis. Estos son los deberes.